Buenas tardes a todos. Tenemos hoy entre nosotros a un ilustre ingeniero de caminos, Luis Laorden. Digo ilustre, y muy bien dicho, porque tiene muchísimos trabajos y muy interesantes. Yo además lo oí dar una conferencia, ha dado varias, pero me lo acaba de decir, en su currículum vitae, de lo más interesante que él ve, es que es un enamorado del oeste de América, del Océano Pacífico, de toda esa zona que los españoles recorrieron en el siglo XVII y bueno, hicieron grandes cosas. Llegaron por el norte nada menos que hasta Alaska, que en este momento todos los que vayáis a Alaska podéis ver algunas ciudades que tienen nombres españoles, pues debido a que los españoles llegaron en aquel momento. Después fueron hasta por otros temas, hasta Filipinas. Bueno, nos va a contar todo ese montón de cosas. Un lago español, un gigantesco lago, pero un lago español era en aquel momento. Bueno, nuestro conferenciante, además de ser pues, ingeniero de caminos, canales y puertos, es medallo de honor del Colegio de Caminos. Y además ha sido profesor en la Universidad de California. Y de esto me acaba de decir, que es muy importante, hace 40 años que ya era profesor en la Universidad de California. De modo que es mejor no seguir hablando y vamos a escuchar todo lo que nos va a decir. ¿Está conectado? Sí. Pues muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por esta invitación para participar en este seminario, en este ciclo de conferencias de Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, y gracias al coordinador Atanasio Lleó Morilla por sus palabras y su amabilidad al traerme aquí. Y gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta charla que espero que sea de su agrado. El Océano Pacífico tiene una anchura entre tierra firme de América y tierra firme de Asia, medida sobre el Ecuador, de unos 19.800 kilómetros, es decir, aproximadamente la mitad de la circunferencia terrestre. La lámina de agua del Océano Pacífico ocupa un tercio de la superficie del planeta y en su interior hay unas 25.000 islas. España era un país pequeño en el momento de los descubrimientos. Era un país grande en todo, pero el número de habitantes apenas superaba los 8 millones de españoles. Entonces, llamar lago español a este inmenso océano puede parecer pretencioso, pero yo quiero empezar diciendo que este título no es original mío. Este título se utilizó en el pasado y lo utilizan actualmente historiadores ilustres, incluso de lengua inglesa, y citaría entre ellos, por ejemplo, en la Universidad de Australia, en el Departamento de Historia del Pacífico, el Oscar Herman Christian Spade tiene un libro precioso que lo titula así, Spanish Lake, un libro que, por cierto, se puede descargar gratuitamente por Internet. Debería empezar diciendo que los españoles no fueron los primeros en el Océano Pacífico. Antes que los españoles estuvieron los portugueses, que fueron por la ruta llamada de los portugueses, rodeando África, el Cabo de Buena Esperanza, y se establecieron en India, luego se establecieron en Malaca, en las Molucas, en China, incluso tuvieron relaciones con Japón. El tema, y hay que mencionar también que España y Portugal estuvieron unidos durante 80 años, en las épocas de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, 1581-1668, y con esto sería un argumento más para decir que el lago era español, aunque hubiese sido Portugal también en el sudeste. Yo creo que la historia de España en el Pacífico es poco conocida en general, y sin embargo fue una gran historia, y además una historia en la que los protagonistas escribieron mucho.
incluso yo diría que más que los del Atlántico, y hubo expediciones en las que no hubo solamente una crónica o un diario, sino que hubo 2 o incluso 3, porque cada capitán de barco que participaba escribía la suya. Y además eran crónicas de una lectura verdaderamente agradable, porque además de la emoción del descubrimiento, pues querían expresar su entusiasmo, estos navegantes, por la naturaleza que veían, las playas, el clima, las montañas, los volcanes, los pájaros, y también por la acogida agradable y las costumbres placenteras de los nativos y las nativas en estas islas que los españoles conocieron. Hay mucha documentación sobre el Océano Pacífico, los descubridores españoles en el Océano Pacífico. Yo el libro que recomiendo, y es un libro extraordinario, es el libro editado por Editorial Naval, el Museo Naval, Los descubridores españoles del Mar del Sur, en 3 tomos, publicado con motivo del 5º centenario, que voy a utilizar bastante en gráficos y en referencias en esta charla. Es un libro con unas ilustraciones preciosas, escrito por ilustres marinos especialistas en historia, y es muy interesante. Bueno, hoy vamos a dar solo una visión general y no podemos entrar en detalles porque el tema es muy amplio. En el siglo XVI me gustaría hablar del descubrimiento y la discusión del antimeridiano, de los primeros que fueron y no pudieron volver, mencionar a Hernán Cortés y la reina Calafia, el tornaviaje de Urdaneta y los galeones de Manila, la navegación desde el Perú, el nombre de Austrialía, no Australia, luego diré por qué. En el siglo XVII, la apertura de la entrada del sur, la pugna con Holanda en Formosa, la embajada en Japón y las aventuras de descubrimiento del Paso del Norte. En el siglo XVIII mencionaría el nuevo escenario después de 1763, la paz del Tratado de París de la Guerra de los 7 años, la disputa de Alaska y Nootka, los navegantes españoles con rusos y con ingleses, y los marinos de la Ilustración. No sigo con el siglo XIX, porque en el siglo XIX se produjo la independencia en América, y toda la costa occidental del océano dejó de ser española, y por lo tanto ya no se puede hablar de un lago español, porque ya no lo era, y ciertamente tampoco lo era al final del siglo XVIII. Porque había, como todos sabemos y veremos, holandeses, ingleses, también franceses, rusos. Nos van a quedar muchas cosas por tratar. Por ejemplo, un buen amigo me decía, trata en detalle la historia de Filipinas. Sería apasionante, pero no tenemos tiempo para ello. O di más de los galeones de Manila, del comercio entre Europa y Asia, que no era solamente entre Acapulco y Manila, sino que era en Acapulco, pues las mercancías iban por tierra a la Ciudad de México, a Veracruz, y allí embarcaban nuevamente y venían a Europa, a los puertos españoles, a los puertos portugueses en algún momento, y de allí a toda Europa. Por cierto, ha habido un discurso de un ilustre académico, Carlos Martínez Shaw, recientemente. El discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia fue sobre este comercio en el Pacífico. O explicar un poco más cómo era la ruta portuguesa, o hablar de los misioneros. San Francisco Javier no lo vamos a mencionar hoy porque fue en barcos portugueses. Aquí voy a tratar nada más de la historia exclusivamente española. O hablar, por ejemplo, de los agustinos españoles en Filipinas y en China, en India. Para eso, todos saben, hay un museo, les recomiendo el museo precioso, el Museo Oriental del Convento de los Agustinos en Valladolid, que está a 100 metros de la puerta donde llega el AVE, o sea, a menos de 1 hora de Madrid actualmente. O hablar de los fantásticos libros, los primeros libros que se escribieron sobre China, escritos por españoles en 1600 y pocos años. Bueno, no podemos tratar todas las cosas y mi intención es nada más sugerirles que profundicen según sus preferencias en estos temas. Tengo un texto escrito, pero me ocurre como siempre que es un texto muy largo y si me pongo a leerlo va a ser monótono y aburrido. Entonces voy a hacer la conferencia proyectando unas imágenes y dando alguna explicación. De todas maneras, de ustedes los que quieran este texto, si al final me dan una tarjeta con su email, yo se lo envío encantado para que lo conozcan. Bueno, vamos a empezar con las razones jurídicas, los fundamentos de derecho para decir que el Océano Pacífico era lago español. Cuando Colón regresaba
de su primer viaje a América, al descubrimiento, en el mes de enero, febrero, de marzo del año 1493, en vez de ir tocó tierra en las Azores primero, y luego, en vez de seguir a España para informar a la reina Isabel, que es lo que parecía lógico, fue a Lisboa. A Lisboa llegó el 4 de marzo y allí celebró una serie de reuniones con el rey Juan II. No hay constancia de lo que trató Colón con el rey de Portugal, pero hay dos teorías. Hay que decir antes que Portugal iba por delante de España en la navegación, y además Portugal tenía 3 bulas pontificias a su favor en 1451. Discúlpenme si algún año a lo mejor no digo con precisión, pero en el texto escrito sí que lo está con precisión. Y pueden consultarlo ahí. En 1455, 56, algo así, y tenían un tratado, el Tratado de Alcáçovas de 1469, que repartía el territorio, el descubrimiento, según un paralelo. Aquí vemos la visión de América en aquel momento del descubrimiento en el mapa de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval de Madrid. Y aquí vemos el meridiano, el paralelo que según estos tratados, el Tratado de Alcáçovas y la bula pontificia, repartía el territorio España al norte, exceptuando las Islas Canarias que eran españolas, y el sur era, bajo pena de excomunión, el que se metiese en el sur era portugués. Ese era el paralelo del Cabo Bojador en África. Una teoría de que ¿por qué Colón fue a ver al rey de Portugal? Es porque quería negociar con él unas condiciones mejores, si le entregaba el territorio que había descubierto, mejores que las que le había dado la reina Isabel de Castilla. Dejando aparte esta teoría oscura, la otra teoría es que Colón había navegado al sur de ese paralelo y, por lo tanto, había invadido mares que eran portugueses. Y en ese caso, el descubrimiento debería ser propiedad de Portugal en vez de ser propiedad de España. El rey de Portugal envió protesta a la reina Isabel y inmediatamente la reina Isabel se dio cuenta que podía haber caído en excomunión, el castigo más grande que podía haber, y se movió para conseguir unas bulas pontificias a su favor. Y España consiguió, imaginemos estas conversaciones empezaron el 4 de marzo, y las bulas pontificias a favor de España, que fueron 4, no solamente 3 como tenían los portugueses, 4, fueron en el mes de mayo, 3 de mayo, o sea, en 2 meses, menos de 3 meses, fueron capaces de enviar embajadores a Roma, a hablar, discutir, explicar el problema y obtener esas bulas de derechos. Y el acierto de las bulas españolas es que la delimitación que fijó el Papa en ese reparto, que fijaron los españoles, probablemente a inspiración de Colón, es que en vez de hacerlo según un paralelo, se hizo según un meridiano. Esa fue la genialidad de esas bulas pontificias y del Tratado de Tordesillas, en que Portugal no tuvo más remedio que ponerse a negociar con España. Entonces se fijó esa línea, ese meridiano de Tordesillas, que si queremos lo vemos más claro en un mapa más moderno, en el que se ve, ahí está representado el paralelo de Portugal y el meridiano de España. Con el Tratado de Tordesillas las cosas quedaron en paz hasta que se descubrió un nuevo mar. El Mar del Sur. El Mar del Sur que vio Núñez de Galboa en 1513, en el Día de los Arcángeles en septiembre de 1513, al otro lado del Istmo de Panamá, llamó del sur para distinguir, como todos saben, el Mar del Norte, y inmediatamente el emperador español envió la expedición de Magallanes para ver cómo era ese mar. Magallanes fue un recorrido todos conocido, y Magallanes llegó a Filipinas, a las Molucas, con solo 2 barcos de los 5 que habían salido, y probó 3 cosas. Probó que había una comunicación por el sur, el Estrecho de Magallanes. Probó que era un mar enorme, con el cual se podía llegar hasta el lejano oriente, y probó en la continuación del Cano que la Tierra era redonda. Entonces los reyes de España dijeron: si la Tierra es redonda, ese meridiano hay que prolongarlo al otro lado de la esfera terrestre, y entonces la esfera queda como si fuese una naranja, queda cortada en 2, una mitad para Portugal y otra mitad para España.
El razonamiento era lógico y el problema era cómo se situaba esa línea del meridiano, del antimeridiano que llamaban, cómo se situaba al otro lado, cómo se situaba concretamente en el sudeste asiático, en el cual había un litigio en las Islas Molucas, que se ven aquí las Islas Molucas, encima está Filipinas, que ya estaban ocupadas por los portugueses, pero la reclamaban los españoles. Es interesantísimo leer los argumentos matemáticos y trigonométricos de los cosmógrafos para decir dónde estaba el antimeridiano. En aquella época en la que era relativamente fácil, posible, calcular la latitud de un punto observando la inclinación del Sol, pero no estaba resuelto todavía el problema de calcular las longitudes sobre el mar. Bueno, hubo reuniones en los técnicos, también los políticos, en Badajoz y en Elvas. Algunas de esas reuniones y la firma final, es curioso, se celebró sobre el puente en el río Callá, un puente que es frontera entre España y Portugal, ahí en Badajoz, porque querían que no fuese ni España ni en Portugal, en el puente, en un puente pequeño sobre un arroyo. Y los españoles planteaban una línea. Bueno, ahí se ve en un mapa de aquella época, los portugueses decían otra y finalmente se negoció el Tratado de Zaragoza de 1529, en el cual se fijó esa línea y el emperador Carlos empezó pidiendo 1.000.000 de ducados como compensación por ceder las Molucas y al final, con un acuerdo de 350.000 ducados, dicen los libros, Portugal se quedó con las Molucas y España, en cambio, se quedó con las Filipinas. Hay que decir que mientras hacía la negociación de ese tratado, como ocurre muy a menudo en muchos casos, las dos partes intentaban hacer cosas que el otro no supiese por la vía de los hechos consumados. Eso fue la expedición de García Jofre de Loaísa en 1525, que envió el rey de España con el ánimo de ocupar militarmente las Molucas. La expedición de García Jofre de Loaísa fue una expedición impresionante en aquel momento. Salieron de La Coruña con 7 barcos y unos 450 hombres. Iban los mejores navegantes, iba Juan Sebastián Elcano, que tenía experiencia de la exploración con Magallanes, y esta expedición repitió el recorrido de Magallanes. Pasó por el Estrecho de Magallanes y llegó por el Pacífico, y esta fue una expedición que fue, según las crónicas, una sucesión de desgracias. Tuvieron temporales, tuvieron tormentas. El jefe Loaísa murió en el Pacífico el 30 de julio de 1500, de muerte natural, y tomó el mando Elcano, que murió también a los 6 años siguientes, y al final solo un barco llegó. Iba también con ellos un joven de nada más 17 años, que mencionaremos después quién era ese joven, que lo vamos a ver, 17 años, que se apuntó como grumete en Coruña. Los supervivientes que llegaron allí pelearon con los indígenas, después son hechos prisioneros por los portugueses, que los llevan a Lisboa, y al llegar la noticia de que se había firmado la paz en el Tratado de Zaragoza, pues fueron dejados en libertad por los portugueses. Bueno, finalmente se llegó a este acuerdo del antimeridiano, y con ese acuerdo pues hubo paz entre España y Portugal. Hay que decir que estos acuerdos no le gustaban a las demás potencias europeas, que no eran llamadas a participar. Hay historiadores que dicen que la animadversión que se originó en aquella época entre Inglaterra contra el Papa de Roma y contra España, animadversión grabada en el subconsciente colectivo de esa nación inglesa, tiene su origen en que no fueron invitados a participar en estas discusiones de reparto de la tierra. En este mapa de 1570 se observa ese reparto, se observa este meridiano en el Atlántico y el antimeridiano en el Pacífico. Y en este mapa, aquí lo que se dice es, vaya, ¿dónde lo tengo? Lo que se dice es tierra descubierta. Bueno, no sé si lo pueden leer ustedes, dice algo así como entre los dos meridianos se encuentra la tierra descubierta que corresponde a los castellanos. Este es el mapa de reparto, lo cual con ese momento había un argumento jurídico para decir que el Océano Pacífico era español. Bueno, vamos a entrar ahora en los argumentos. De hecho, vamos a pasar revista a los diversos navegantes que hubo por allí. Vamos a hablar primero de los que fueron y no pudieron volver. El primero que fue desde América
desde Molucas, que fue con Magallanes. Magallanes llegó con 2 barcos, he dicho antes. Entonces, cuando Elcano tomó la decisión de volver a España siguiendo la ruta de los portugueses por el Cabo Buena Esperanza, dejó allí al barco más grande, que estaba averiado y que necesitaba reparaciones, y encargó a Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el segundo, que intentase volver a Nueva España, al otro lado del Pacífico, para informar del viaje. Gómez de Espinosa lo intentó, navegó hacia el norte arrastrado por las corrientes, llegó hasta Japón y luego volvió sin atreverse a seguir más, y a la vuelta se encontró que estaban los portugueses, le apresaron, como estaban los anteriores, como habían apresado a García Jofre de Loaiza, y le llevaron a Lisboa, en fin, y no pudo volver. El siguiente que no pudo volver fue Álvaro de Saavedra. Álvaro de Saavedra fue enviado a Nueva España por Hernán Cortés, luego hablaremos con más detalle de Hernán Cortés, y Álvaro de Saavedra hizo un recorrido desde Nueva España hasta Filipinas. Aquí se ve un recorrido sin problemas, en línea recta, luego vemos cómo fue, e intentó el regreso en 2 ocasiones, intentó el regreso 2 veces. El primer intento me parece que es el primer intentó por aquí, no pudo cruzar el océano y volvió a donde había salido. Salió de Filipinas y volvió salió de las Molucas, y luego el segundo intento, murió durante el segundo intento y tampoco pudo completar el viaje de regreso a América. El tercero que no pudo volver fue Hernando de Grijalva, que había sido enviado por Hernán Cortés para ayudar a Pizarro, y luego cuando estaba en Pizarro, allí con Pizarro, se atrevió por el Pacífico. Aquí murió Grijalva. Este fue un viaje novelesco, dicen los cronistas, que les pasó de todo, incluso se metieron en la zona de calmas en el Pacífico, y las crónicas dicen que estuvo unos 8 meses sin avistar tierra, con lo cual estableció un récord de permanencia sin avistar tierra, y no sé si este récord ha sido superado actualmente, pero este lo tuvo Hernando de Grijalva. Hubo más que no pudieron volver. Ruy López de Villalobos, que fue también enviado por el virrey Mendoza desde Nueva España, y también cruzó el estrecho, y como no pudo volver, pues regresó a España siguiendo la ruta de los portugueses. Y hubo más: Íñigo Ortiz de Retes, desde que iba con Ruy López de Villalobos, y también estuvo Bernardo de la Torre e Íñigo Ortiz de Retes. Estos gráficos están tomados, como ven ahí, del libro Descubrimientos españoles en el Mar del Sur. Bueno, ¿por qué no pudieron volver estos navegantes españoles que fueron desde América? La respuesta está clara: porque no supieron encontrar el camino, porque no conocían las corrientes. Ahora hablaremos de las corrientes, pero ya que hemos mencionado a Hernán Cortés, me gustaría hacer un inciso sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés, ya sabemos todos, Hernán Cortés y la reina Calafia. Ya sabemos todos que Hernán Cortés quería ser el primero en todo, y en cuanto tuvo noticia de que se había descubierto un mar, fue a la costa del Pacífico, dijo que él quería ser el primero en cruzarlo para conquistar China. Era la ilusión de Hernán Cortés. Montó un astillero, construyó barcos, y los barcos que tenía... Los primeros barcos que tenía son los que hemos visto antes, que utilizó Álvaro de Saavedra en este viaje que hemos dicho que no pudo volver. A continuación, Hernán Cortés hizo nada menos que ordenó 5 expediciones marítimas hacia el oeste, en aquella zona, hacia Asia. En la tercera de estas expediciones se encontró tierra, y el que creyeron que era una isla, realmente era la punta de la península de Baja California, y los que iban en la expedición, o los compañeros de la expedición, llamaron, no sabe si en broma o por la fantasía que tenían, que esa isla que decían que habían descubierto era la isla de la mítica reina Calafia, la isla de mujeres, que está en los libros de caballería españoles que llevaban los españoles a sus espaldas cuando iban allí. Y de ahí viene el nombre de California. Poco tiempo después ya se completó el reconocimiento de Baja California, y se vio que Baja California no era una isla, sino que era una península entera. Ese reconocimiento se completó con Juan Rodríguez Cabrillo, que navegó desde Navidad, del puerto de Navidad, con Torneo Baja California, subió a Alta California
Para mí, y continuó, y la expedición la terminó Bartolomé Ferrelo cuando murió Cabrillo. Para mí, el Juan Rodríguez Cabrillo es un personaje muy simpático para mí, porque es muy querido en esta zona de California. Esta es una estatua en San Diego, en Punta Lomas. Bartolomé Ferrelo era alicantino, lo cual es un tema que también para mí me resulta simpático. Y en los años de esta expedición, 1542-43, concretamente 1540-1542, yo diría que son unos años del máximo entusiasmo de los españoles al llegar a Nueva España, los años del virrey Mendoza. Bueno, todos los años en América fueron de entusiasmo, pero tenemos que pensar que en esos años el virrey Mendoza organizaba, con los pocos españoles que había allí, organizaba la expedición de Cabrillo hacia el norte, la expedición de Hernando de Grijalva y Ruy López de Villalobos, que hemos dicho antes, en el sur, la expedición terrestre de Vázquez de Coronado, que saliendo de México atravesó Arizona, Nuevo México, Texas, Kansas, Oklahoma, y volvió en 1540-1542, la de Hernando de Soto, que desembarcó en Florida y llegó hasta el Mississippi, y sus seguidores navegaron Mississippi abajo y llegaron. En fin, esos años de 1540-1542 fueron unos años extraordinarios, ciertamente, en América, en Nueva España. Bueno, hemos dicho que California como una isla. La creencia de California como una isla se mantuvo durante mucho tiempo. Sería precioso proyectar los mapas que se hicieron en Europa, eran mapas muy decorados, muy barrocos, con muchos dibujos, mostrando a California como una isla. Esto es un detalle curioso porque los europeos decían que era España que mantenía en secreto que era una isla para no dar facilidades a los navegantes. Y fue necesario que esta creencia duró hasta el siglo XVIII, fue necesario que Fernando VI, este mapa, ven ustedes, es de finales del siglo XVII, que Fernando VI, el rey Fernando VI, en 1547, tuviese que hacer un real decreto, nada más que un real decreto, para proclamar en el boletín oficial un concepto que era solamente técnico, que California no era una isla. A partir de ese momento ya se admitió que California no era una isla. Bueno, volvemos a la pregunta anterior, las corrientes, ¿por qué no volvieron? Este es un mapa que no es muy claro de ver, pero que tiene mucha información. Bueno, se aprecian que las corrientes en el Pacífico siguen un modelo simétrico de las corrientes en el Atlántico. Son corrientes circulares que en el norte están muy claras, es una corriente de ida casi rectilínea hasta desde los paralelos de México, de Acapulco, etcétera. Por eso era tan fácil ir, y los corrientes y los vientos. Y luego volvían haciendo un círculo que había que ir hacia, una elipse, un círculo hacia el norte, hacia Japón, llegaban a la costa norteamericana, más al norte, un poco más al norte de California, y bajaban. Y por el sur las corrientes eran simétricas, un poco más complejas. El mérito del descubrimiento de esa corriente fue Andrés de Urdaneta. Todos sabemos, Andrés de Urdaneta fue a Filipinas con Miguel de Legazpi, y en 1564 y regresó con el tornaviaje en 1565. Andrés de Urdaneta era un vasco muy singular y excepcional. Andrés de Urdaneta es ese joven que he dicho antes, a los 17 años se embarcó en la expedición de García Jofre de Loaiza y llegó a las Molucas, era un chaval, y allí tuvo que pelear con los indios, con los indígenas, con los portugueses, fue hecho preso, se escapó. Cuando los demás españoles fueron repatriados, él se quedó, estuvo hasta 10 años en las Molucas, allí escondido en las islas. Tuvo una hija en aquella estancia, hija de la cual no se separó y que llevó a España cuando volvió, y se la presentó al rey. En la primera audiencia que le dio el rey, Carlos V, él fue con su hija a presentársela. Y cuando volvió a España, finalmente los portugueses le repatriaron a España. Urdaneta, estoy hablando en aquella expedición de García Jofre de Loaiza que he mencionado antes, y Urdaneta después se apuntó en la expedición de Pedro de Alvarado, luchó en Guatemala, después de mucho luchar se hizo fraile en el convento de los agustinos en México, y a los 44 años. O sea, fue una vocación, por medio había escrito muchas cosas de navegantes era uno de los defensores de que había que buscar el paso del norte para establecer posiciones en él y impedir la entrada de intrusos en el Pacífico. Bueno, estaba en el convento y el emperador Carlos le pidió que fuese a Filipinas. Fue a Filipinas y
y Legazpi le pidió que volviese a Felipe II, que volviese a informar a Nueva España. Entonces inició el viaje navegando hacia el norte, dice en su diario, hasta que aparecía hielo en las jarcias, navegó hacia el norte y tuvo el acierto, después de navegar hacia el norte, hacer rumbo hacia América con algún titubeo y llegó al final al puerto de Acapulco. Cuentan que cuando llegó solamente 2 de los viajeros tenían fuerza para mantenerse en pie. Uno era él y otro el capitán Salcedo. Los demás, después de 130 días de navegación, estaban totalmente sin ninguna fuerza, ¿no? Ese fue el primer viaje. No fue exactamente el primer viaje de regreso, porque unos pocos meses antes, un desertor de Legazpi hizo el mismo recorrido, quizá más limpio, se ve, por lo menos el dibujo este es más limpio, en el que se aprecia mejor el bucle de ir de Nueva España hasta Filipinas y regresar por el norte y contornear hasta llegar al punto de partida. Pero el mérito fue de Urdaneta. Se cuenta probablemente que la información de Alonso de Arellano la había tomado de Urdaneta. Inmediatamente se pensó que había que informar a los que habían quedado en Filipinas y esa fue la expedición de Pedro Sánchez Pericón en 1566, que las crónicas dicen que este Sánchez Pericón era una persona muy difícil, fue asesinado, se amotinaron la tripulación varias veces, hubo también conflictos en la navegación, pero al final los supervivientes llegaron a Filipinas y estos dieron ánimos a los que habían quedado allí de Legazpi y a partir de ese momento pues ya se inició el viaje sin ningún misterio, sin ninguna dificultad entre Nueva España y Filipinas. Y esos fueron los galeones de Manila. Empezó los galeones de Manila, en cuanto se organizó el comercio, Filipinas recibía las mercancías de China y de Japón, las llevaban allí, España recibía las mercancías europeas, las llevaban, y no voy a hablar mucho de los galeones de Manila, se ve el trajín que tenían estos, ocupaba el espacio hasta el último hueco, casi no debía quedar aire para respirar en el interior de estos galeones. Este era el viaje más largo que se podía hacer en el mundo, era un viaje que de costa a costa en el Pacífico pues eran de 2 a 3 meses en el viaje de ida y de 3 a 5 meses en el viaje de vuelta. Si además contamos el viaje que había que hacer después por tierra firme en Nueva España y el viaje a Europa, nos imaginamos que era el viaje más largo. También era el viaje de mayor rendimiento económico. Las mercancías, al pasar de una orilla a otra, se multiplicaba su precio por no se sabe cuánto, digamos por 50%, no se sabe cuánto. Y también era un viaje, el de más zozobra. Las crónicas cuentan que había pasajeros que nada más subirse al galeón se ponían un traje de fraile y no se quitaban del hábito hasta que llegaban a tierra firme, pensando que si había un naufragio en medio, pues que el señor que acudiría a examinarles no daría mucha atención si eran verdad o no y les llevaría al cielo en vez de confundirles con los demás. Bueno, esta es la visión de los galeones y ese es un aspecto interesantísimo de España en el Océano Pacífico, pero no me voy a detener más en él. Hablemos ahora del Perú. El Perú es otro ejemplo del entusiasmo de aquellos años. He mencionado la zona primero del Istmo, la zona de Panamá, fue la primera tierra firme en la que se establecieron los españoles antes de establecerse en Nueva España. Allí establecieron la ciudad de Santa María la Antigua, que actualmente está en Colombia, cerca de la frontera de Panamá. El sitio está allí, no queda nada de ella. Y luego establecieron la ciudad de Nombre de Dios y en esa ciudad desembarcó Pedregarias Dávila. Pedregarias Dávila desembarcó como gobernador en 1514, es decir, poco después de que Núñez de Balboa hubiese visto el Nuevo Mar. Pedregarias Dávila inmediatamente decidió fundar una población en la orilla pacífica de esa tierra, que fue la ciudad de Panamá en 1519. Esa es la ciudad desde la cual empezó la navegación en esa parte del Pacífico, fundamentalmente costera, fundamentalmente de cabotaje, hacia el norte para relacionarse con Nueva España y hacia el sur para relacionarse con los descubrimientos que empezaban en Perú. Francisco Pizarro salió de la ciudad de Panamá en 1524, 1526 y en la expedición de conquista en 1531.
pero hubo algunos navegantes que no fueron costeando, hubo unos navegantes que se alejaron de la costa. Voy a mencionar nada más dos. El primero que menciono es Tomás Martínez Gómez, llaman el obispo de Berlanga. Ingresó como dominico en su pueblo, en Berlanga, y la primera vez que fue a América tenía 20 años. Después volvió a España y a los 26 volvió otra vez a América y fue encargado como, digamos, como árbitro en el conflicto que tenían el Pizarro y Almagro. Se alejó de la costa y descubrió las islas, el archipiélago de las Islas Galápagos. Le llaman, ascendió a obispo, estando ahí en su carrera, y le llaman popularmente como el obispo de Berlanga. Yo comentaba con un buen amigo mío, que es el académico correspondiente de la historia, precisamente representación de la provincia de Soria, y me decía que en Berlanga, en la iglesia del pueblo, hay un gran cocodrilo puesto allí en la entrada, que lo llevó el obispo Berlanga, y todos le llaman el lagarto, y está allí todavía en la ciudad de Berlanga de Duero, en Soria. Bueno, el siguiente que se alejó de la costa fue Juan Fernández, que yendo hacia el sur, desde Perú hasta Concepción, este era un viaje muy difícil, sobre todo en el descenso, porque las corrientes eran en contra. Incluso hay quien decía que los barcos no avanzaban, navegaban a vela, y se alejó y descubrió las islas que llevan su nombre. De este viaje tan largo era que, cuando iban por la costa, que hay una crónica de un fraile que está en este libro de los descubrimientos españoles, Reginaldo Lizárraga, que dice que hubo tiempo en ese viaje para que un niño fuese concebido y naciese, y se celebraron la fiesta a bordo del barco. Así eran los viajes que hacían los españoles en aquel... El que hacían todo el mundo, pero los españoles especialmente. Bueno, todos los que lo hacían especialmente. Bueno, vamos a hablar ahora de los tres grandes navegantes de Felipe II, Felipe III. Los tres grandes navegantes, para mí, y creo para muchos historiadores. Estos tres grandes navegantes fueron: el primero, cronológicamente, Álvaro de Mendaña y Neira; el segundo, Pedro Fernández de Quirós; y el tercero, Luis Báez de Torres. Álvaro de Mendaña era de un pueblo de la provincia de León, Congosto, en el Bierzo, y él fue al Perú porque allí estaba alguien del pueblo o de su familia que tenía un puesto importante. A los 26 años, con tan solo 26 años, se le puso al frente de una primera expedición con 2 naves y unos 170 hombres, que buscaban sobre todo las Islas Salomón. Bueno, en estos mapas, en los siguientes, en uno de los márgenes estoy poniendo los nombres de algunas de las islas principales que descubrieron los españoles. Hubo muchas más islas, no se pueden poner todas. Y los nombres quizá ahora ya no se mantienen porque muchos nombres han cambiado en el Océano Pacífico. Bueno, Mendaña hizo un recorrido que se ve por aquí, salió, me parece que lo estoy manejando bien, el sentido, en las Islas Salomón, y luego subió hacia el norte para aproximarse a la corriente del tornaviaje de Urdaneta y regresó a Perú, de donde había salido. Mendaña se enamoró de las Islas Salomón, quería hacer un poblamiento allí y pidió que se le concediese una capitulación para me he olvidado un papel con una cosa que querría leer. Discúlpenme. Obtuvo una capitulación de poblamiento de las Islas Salomón. Poblamiento le obligaba a que tenía que llevar 500 hombres, de ellos la mayor parte a ser posible casados con la mujer y los hijos, si tenían, llevar 20 vacas, 10 yeguas, 10 caballos para organizar la reproducción, están las crónicas, 20 cabras con machos, 20 ovejas, eran capitulaciones muy detalladas, 10 puercas y 2 machos. Naturalmente no en un solo barco, en varios barcos, pero podemos imaginar cómo era la navegación en aquella época, todos mezclados en esos barcos. Debía ser pues unas pequeñas arcas de Noé navegando por el Pacífico. Tardó tiempo en conseguir los medios para hacer la segunda expedición. La hizo 25 años después.
aquí se ve el recorrido de Álvaro de Mendaña. Discúlpeme, quiero introducir aquí una cosa, es decir, capitulaciones de poblamiento. Es interesante señalar que estos viajes eran complicados. Claro, había que hacer unas normas de educación, de funcionamiento dentro del barco. Aquí quería mencionar, por ejemplo, las instrucciones de Villalobos, que hemos mencionado antes, que dice a los que van a ir en el barco: lo primero que tendréis con mucho cuidado, que al tiempo de nuestro embarcar no recibáis soldado en vuestra nao sin que lleve cédula de que está confesado y comulgado. Y el capitán, si no, le haría ver que tiene que confesarse y comulgar antes de embarcar. Y si dentro del tercer día no se confesase, mandarle que le quitéis la media ración del agua. Era como funcionaban aquellas cosas. Incluso se vigilaban las costumbres. Tendréis mucho cuidado que nadie blasfeme del nombre de Dios nuestro Señor, ni de su gloriosa Madre, ni el de los santos, en aquellos barcos con todas las privaciones que tenían. Y el que lo hiciera sea castigado en esta manera: que el que dijere, pese a tal, por la primera vez esté 30 días en prisiones, por la segunda se le quite la mitad de la ración del pan y del agua por 15 días, y estén preso. Bueno, esto era la disciplina, cómo se navegaba dentro de su barco. Ese es un tema muy interesante, el hacer una evocación de la navegación en aquellos barcos, pero no lo vamos a hacer hoy. Mendaña murió en esta expedición y continuó su viaje, su viuda, Isabel Barreto. O sea, primero tomó el mando el cuñado, el hermano Isabel Barreto, y luego, por disposición de Álvaro de Mendaña, continuó la navegación su viuda, Isabel Barreto, que debió ser una mujer extraordinaria, que recorrió entre las Islas Marquesas, donde falleció, hasta Luzón, recorrió 1000 leguas en 3 meses, mandando aquellos barcos y poniendo firmes a la tripulación, que debía ser difícil. Luego Isabel Barreto continuó con sus aventuras en Filipinas, que quedan fuera de esta conversación. El segundo gran navegante para mí fue Pedro Fernández de Quirós. Pedro Fernández de Quirós había ido con Mendaña en la segunda expedición y heredó o recibió los derechos que tenía Fernández de Quirós, que tenía Mendaña, para poblar las Islas Salomón. Este es el recorrido que hizo Fernández de Quirós en esta expedición, en el que le acompañó su segundo. Era un navegante que además era un excelente cartógrafo, Diego de Prado y Tobar. Hizo una colección de mapas preciosos, simpaticísimos, de las islas, de los terrenos que recorrió. Por ejemplo, en esta isla de Bahía de San Pedro de Arlanza, o esta otra, que se ve, estos mapas están actualmente en el Archivo General de Simancas, o también estos son del Archivo General de Simancas, también naturalmente en el Archivo de la Historia. Y el mapa que es más bonito es más histórico, en la Bahía de San Lorenzo y Puerto Monterrey, en la isla que Fernández de Quirós llamó Cardona. Fernández de Quirós parece que era un hombre de un carácter enorme, un buen navegante, una disciplina, un matemático, un observador, pero un hombre muy fácil de tratar, que le gustaban las ceremonias, los títulos, le gustaba que le llamasen el segundo Colón. Y en este pueblo, en esta ciudad, que evidentemente no fue tan grande como está aquí dibujada, él hizo una iglesia y el pueblo lo llamó Cardona, en honor del duque, es la isla del Espíritu Santo, le llamó Cardona en honor del duque de Sesa, Antonio Fernández de Córdoba y Cardona, que había sido embajador de Felipe III en los santos lugares. Y el nombre que dio a este pueblo, a esta ciudad, fue Nueva Jerusalén. Es curioso porque de este pueblo, de esta ciudad, es de donde regresó el Fernández de Quirós a España, a Nueva España, fue a Nueva España, en un viaje que fue sorprendente porque fue de noche en una embarcación en la que estaba Fernández de Quirós. Esa embarcación se hizo a la mar, desapareció y apareció en Nueva España. Por eso, cuando llegó a Nueva España, había 3 embarcaciones españolas y la otra embarcación también le siguió y la tercera se quedó allí. Fernández de Quirós fue acusado de que había abandonado su puesto en esta ciudad. Él se defendió diciendo que no, que le habían hecho prisionero los españoles que se habían amotinado, que le metieron en el barco por la noche y se lo llevaron. Bueno, eso probablemente es la realidad de lo que pasó y no le condenaron.
Eso ocurrió en las islas del Espíritu Santo que están aquí. El continuador de la expedición de Fernández de Quirós fue Luis Báez de Torres, que era el segundo y tomó el mando. Entonces Luis Báez de Torres Luis Báez de Torres es muy querido en Australia, incluso en los mapas el nombre Torres en Australia continúa, porque es el que navegó y descubrió que eran en realidad dos islas, Nueva Guinea y Australia. En principio, en los primeros mapas se pensaba que todo esto era una gran masa de tierra, la tierra austral del Espíritu Santo. Y fue el Báez de Torres el que descubrió el paso del Estrecho de Torres, y ese nombre Estrecho de Torres continúa, es el que está en los mapas, en los aldas, alemanes, ingleses, modernos, en todas partes. Bueno, y llegó hasta allí. Y vemos, por ejemplo, es muy querido en Australia, ahí está un relieve de Luis Báez de Torres en la Biblioteca Pública de Mitchell Library en Sydney. Bueno, no he mencionado que Luis Báez de Torres, igual que Fernández de Quirós, eran de origen portugués, pero estaban en aquella época en que estaban unidos y navegaba al servicio de España. Vamos a decir ahora algo de quién fue el primero en Australia y de dónde viene ese nombre de Australia. Bueno, respecto a quién fue el primero en Australia, hay mucha discusión. Si fueron portugueses, si fueron holandeses, si fueron ingleses. Incluso hay quien dice que fue un español, el Francisco de Oces, que iba en aquella expedición que hemos dicho de García Jofre de Loaísa, y se perdió en un temporal y navegó perdido por aquella zona y al final acabó en las Molucas, pero pasando por esa zona. Realmente, si leemos libros de historia de una nacionalidad y de otra, encontraremos multitud de argumentos para decir que fueron ellos los primeros. En los libros estos de Editorial Naval que he mencionado, hay una discusión muy interesante. Lo que sí que es cierto es que el nombre de Australia, el primer nombre de Australia fue Australia, y que se lo puso Francisco Fernández de Quirós, se lo puso, por ejemplo, en este mapa, aquí se ve Tierra Australia de incógnito, y en el memorial que escribió en 1610, dirigido en relación de los memorial que se presenta al rey Quirós, que dice Australia, y no era un error, era en honor de la Casa de Austria, que gobernaba en aquel momento. Lo que pasa es que después, en varias copias que hicieron este documento y en transcripciones futuras, era más fácil y se puso Australia en vez de Australia, con lo cual el nombre de tierra austral, Australia, quedó unificado en Australia. Bueno, vamos a hablar de otro punto. Como ven, son pinceladas que hablan del Océano Pacífico. No se puede hacer una visión total, sino visiones parciales. El paso del sur, la entrada del sur. La entrada del sur por el Estrecho de Magallanes era una entrada muy difícil. Aquí se ve la forma que tenía ese estrecho en un mapa de 1545. Era difícil por esa geografía tremenda. Bueno, este mapa está al revés, el dibujante lo puso al revés, pero en fin, para que se vea bien orientado al norte lo he puesto así. Y era también difícil por los vientos terribles y por las bajísimas temperaturas. Y además se pensaba que era el único, que era la única entrada. Y así lo mostró en este mapa de Diego Gutiérrez, cartógrafo de la Casa de Contratación, que le encargó Felipe II en 1562. En este mapa se aprecia claramente que el Estrecho de Magallanes lo que separa es la América del Sur de una gran tierra que era la Antártida, que es lo que se pensaba que era el continente sudamericano. Este es un mapa que también me gusta muchísimo. Este es un mapa grabado en cobre, lo dibujó Diego Gutiérrez y se lo grabaron al rey Felipe II en Amberes, en los grabadores de cobre que había en aquella época. Solo hay un ejemplar, una copia, que está en la biblioteca del Congreso en Washington. Es un mapa que tiene unos detalles preciosos, y hay unos detalles que a mí me gusta mucho mostrar, que son los nombres de toda esta parte de la costa de Estados Unidos, que eran nombres españoles, hechos por los navegantes españoles que pasaron por allí bastante antes que los ingleses, cosa que no es muy conocida. Si lo ampliásemos lo veríamos. Y también es un mapa hecho para el esplendor de Felipe II. Felipe II tenía una gran actividad en Europa,
Esto fue poco antes de su matrimonio, tuvo varios matrimonios con Isabel de Valois, la francesa, del Tratado de Château-Cambrésis, y cuando Felipe II aspiraba a unir, además de la corona de España que tenía, la corona de Habsburgo que también tenía, la corona de Francia que esperaba obtener por su matrimonio con Isabel de Valois, que luego no lo obtuvo, y también la colonia de Portugal, aquí está la corona de Portugal, aquí está el escudo, que pronto iba a tenerla allí. Y aquí está dibujado el sur, por ejemplo, están los Patagones, los famosos Patagones, esos altos que dieron origen al nombre de Patagonia. Es un mapa interesantísimo y que Felipe II, según dicen, le gustaba enseñar a los embajadores extranjeros cuando iban a visitarle, para expresar su poderío, su potencia. Bueno, a los que lo enseñaba probablemente les producía admiración, pero también le daba información sobre cómo era ese imperio español. Realmente no era el único mapa que mostraba esa información, pero esa información la vieron los que no eran amigos de España. Y allí apareció Francis Drake, el primero, que salió de Inglaterra en diciembre de 1577 con 5 barcos, y ya que tenía la información quiso repetir el mismo recorrido de Magallanes, entró por el estrecho de Magallanes, perdió 4 barcos en esa travesía en el estrecho de Magallanes, lo cual indica lo difícil que era pasarlo, y lo pasó y desembarcó, estaba en el Pacífico, fue el primer intruso, podemos decir. Las ciudades españolas no tenían guarnición, no tenían fortificaciones porque no esperaban que nadie llegase a atacarles, y realmente para Drake fue fácil, tuvo su mérito, era un gran navegante, un gran guerrero, para ir saltando en ciudades, persiguiéndolas y tomándolas. Este fue el primer intruso en el lago español, si me permiten que lo diga así, hablando de Francis Drake. Bueno, la reacción del virrey del Perú después del asalto de Drake al Callao fue que había que salir en su persecución. Y en su persecución envió a Pedro Sarmiento de Gamboa. No sé si se recuerdan antes que hemos mencionado que Pedro Sarmiento de Gamboa había ido en una de las expediciones que manejaba. Pedro Sarmiento de Gamboa era una persona interesantísima, que escribió una historia de los incas muy interesante, era matemático, era quiromante, era esotérico, y un gran navegante. Bueno, Pedro Sarmiento de Gamboa, en 1581, salió en persecución de Drake, naturalmente no lo encontró, el mar era tan infinito, navegó hacia el norte, y cansado de no encontrarle, retrocedió hacia el sur, pensando que si tenía que volver por el estrecho de Magallanes, allí le encontraría, porque era el paso único. No lo encontró porque Drake llegó hasta el norte de California, allí estuvo una parada, y entonces en vez de volver por donde había venido, que era el estrecho de Magallanes, cruzó el Pacífico y volvió por la ruta de los portugueses, por Inglaterra, rodeando África, hasta donde había salido, Inglaterra. Bueno, entonces el Sarmiento de Gamboa estaba en esa zona del Pacífico, en el lado del Pacífico, en la entrada del estrecho de Magallanes, y concibió un plan de establecer fortificaciones en el estrecho de Magallanes para controlar el paso de barcos no queridos. Después de esperar a Drake, se cansó de esperar y entonces dijo, pues atravesó el estrecho de Magallanes y fue a España. Hizo una escala en Brasil, que en aquel momento era español, y estaba unido a España, le hicieron bien, y se presentó a Felipe II, que le dio todo el apoyo, y no solamente el apoyo, le concedió 23 barcos y 2.500 hombres, fue una flota extraordinaria, que zarparon de Cádiz el 9 de diciembre de 1581. Y con esos barcos, después de un viaje muy accidentado, como eran todos los viajes y con problemas, llegó a la zona del estrecho de Magallanes y estableció pueblos y defensas en la parte del Atlántico del estrecho de Magallanes. Aquí los vemos en un mapa que hicieron Tiburcio Spanocchi, no sé quién era, con la colaboración de Sarmiento de Gamboa, en que se ven estos puestos. Y con eso pretendía que nadie pasaría otra vez por el estrecho de Magallanes. El Sarmiento de Gamboa tuvo un problema en una de las navegaciones que
que salió a costear por allí, que es que los vientos le impidieron regresar a estos pueblos, y entonces volvió a España. Fue un viaje muy accidentado porque en la travesía del Atlántico le capturó unos piratas ingleses, le llevaron a Londres. En Londres impresionó a todos por sus conocimientos de navegación y matemáticos, le presentaron a la reina, conoció a Walter Raleigh de Virginia allí, le dejaron en libertad, fue por tierra, cruzó a Francia, en Francia le volvieron a hacer prisioneros los hugonotes que estaban en guerra, finalmente llegó a Madrid y propuso hacer una nueva expedición y llegó a montarse en la expedición, pero él murió al salir esa expedición muy cerca de Lisboa. El Sarmiento de Gamboa fue el que intentó establecer esta defensa en el estrecho de Magallanes, y no lo consiguió, y realmente si lo hubiese conseguido tampoco habría sido útil para mucho, porque muy pronto, en 1616, los holandeses descubrieron la ruta del Cabo de Hornos. Lemaire y Willem Schouten, de la compañía comercial holandesa de las Indias Occidentales, había dos, una compañía de las Indias Orientales, que tenía el monopolio de los holandeses, que eran extraordinarios navegantes, y la de las Indias Occidentales, que buscaba hacerse un hueco en el comercio con Asia por esta nueva ruta. Pasaron el estrecho, rodearon el Cabo de Hornos en 1616. Y entonces el rey de España envió inmediatamente una expedición de Bartolomé García y Gonzalo de Nodal, que eran de Pontevedra, en 1618-1619, que fueron hasta el estrecho de Magallanes, confirmaron que efectivamente se podía pasar por el Cabo de Hornos, rodearon la Tierra de Fuego, y con ellos iba uno de los capitanes, era Diego Ramírez de Arellano, que era un buen cartógrafo que hizo este mapa precioso. Diego Ramírez de Arellano era de Játiva, en el País Valenciano, y se ha publicado recientemente la transcripción de su diario, con facsímil y con texto, y cuando decía que en muchas expediciones había dos diarios, aquí tuvimos el diario de los hermanos Nodal y el diario de Diego Ramírez de Arellano. Esto está publicado por un profesor de la Universidad de Alicante, Emilio Soler Pascual. Bueno, y con esto se abrió el Pacífico por el sur. La consecuencia inmediata fue la entrada de los holandeses. Y me gustaría una pincelada sobre la pugna de España con Holanda en Formosa, en la isla de Formosa. Los holandeses llegaron al Pacífico, querían hacer comercio, evidentemente, con Japón y con China, y se establecieron en la isla de Formosa. Aquí es donde está situada la isla de Formosa, en este mapa del Atlas de Mercator de 1630, que no es un mapa muy exacto para esta zona, y tiene esa peculiaridad. Por aquí vemos Filipinas, vemos las Molucas, vemos Japón, y vemos una cosa curiosa, que es esa leyenda al norte, el estrecho de Anián. Luego hablaremos del paso del norte, que era lo que los chinos, la leyenda china hablaba del estrecho de Anián, entre Asia, que aquí no se ve exactamente cómo es la forma, y supuestamente América del Norte, en el cual está aquí el nombre de Quivira, que era el nombre que los españoles dieron también a esa tierra al norte, en el oeste, por allí. Bueno, si quieren ver esta información con más precisión, tenemos este mapa de 1987 en que se ve la situación exacta de Formosa, y se ve el Japón, etc. Los holandeses establecieron un fuerte para hacer comercio en 1622 en las Islas Pescadores, en el canal entre Formosa y el continente, y después en 1624 se trasladaron a esta isla Formosa, que llamaban los portugueses, pues se llamaba Formosa, y establecieron un fuerte en 1624. El gobernador de Filipinas tuvo noticia y reaccionó enviando una expedición que rodeó la costa de Formosa buscando un buen emplazamiento, y fundaron un fuerte en la bahía de Santiago. Este es el fuerte holandés en Zelandia, como llamaron ellos, en 1624. Son mapas del Archivo de Indias. Y este es la ensenada del puerto de los españoles, que llamaron en 1626 en Santiago al norte. Los holandeses, desde ese puerto, lanzaron un ataque contra los españoles expulsaron a los holandeses, y luego los holandeses volvieron
en un segundo ataque, que dice que llevaban 5 navíos de guerra, 4 de transporte y decenas de embarcaciones con 500 soldados y 3.000 malayos. Los españoles tuvieron que retirarse del fuerte y dejar el campo para los holandeses. Y los españoles ya no tuvieron interés en volver a Formosa. Realmente los holandeses tuvieron poco tiempo, porque en 1661 fueron expulsados por los nativos, exactamente 25.000 nativos. Holanda ganó este ataque a España, digamos. Yo tengo mi teoría, que es que los que atacaban siempre ganaban en estos combates en los fuertes españoles, porque podían concentrar fuerzas. Los fuertes había muchos, estaban muy dispersos y era imposible tener una guarnición poderosa en todos los fuertes. Había muy pocos soldados en cada fuerte. En cambio, el enemigo concentraba y cuando estaba preparado, en sorpresa, llegaba al fuerte español. Bueno, vamos a hablar ahora del Japón. El Japón, hay un hecho singular, que es cuando España envió un embajador a Japón en 1611-1613. Tan pronto como el Japón tuvo conocimiento de España a través de Filipinas, él pensó que le interesaba conocer mejor a los españoles y pensó que le interesaba tener una relación directa desde Japón con Nueva España sin pasar por Filipinas. Por otra parte, los españoles, que al principio pensaron en algún momento en hasta conquistar Japón, enviar expediciones militares a Japón, se dieron cuenta que lo mejor era mantener buenas relaciones y ser amigos. Eso sobre todo a partir del naufragio del gobernador Vivero en 1609, que era gobernador de Filipinas y que naufragó cerca de las costas de Japón y fue muy bien atendido, fue rescatado por los japoneses, fue muy bien atendido por los japoneses y se volvió en un ferviente defensor de las relaciones directas de España con Japón. Entonces, España nombró un embajador, que fue Sebastián Vizcaíno. Sebastián Vizcaíno tenía un currículum extraordinario como navegante, como político, como alcalde en Nueva España, y había hecho 2 expediciones marítimas importantes, una en 1596 dedicada a la exploración del Golfo de California, una expedición en busca de perlas, y otra expedición en 1602 en la cual llegó hasta el norte, hasta el mismo Cabo Mendocino, que era donde chocaban los galeones que venían de Manila, y hizo esta segunda expedición reconociendo la costa y buscando emplazamientos para hacer posibles puertos en los que se pudiesen ser acogidos los galeones que venían de Manila y que pudieran descansar allí antes de llegar a Nueva España. Bueno, Sebastián Vizcaíno fue todo esto es conocido probablemente para todos ustedes, fue a Japón y fue una embajada de poco tiempo porque le acusaron de que estaba haciendo espionaje para facilitar la entrada de los españoles y él optó por marcharse. Pero le acompañaron algunos nobles japoneses que le construyeron un barco para él, le regalaron el galeón Datemaru, que dicen las crónicas que lo construyeron en 45 días, un barco impresionante para aquella época, y se montó una delegación presidida por Asekura Tsunenaga con samuráis y nobles japoneses. Asekura Tsunenaga fue con Vizcaíno a Acapulco, en Acapulco continuaron a México, Ciudad de México, se entrevistó con el virrey, continuó viaje a Madrid, primero a Sevilla, a Madrid, en Madrid le recibió Felipe III, le bautizó con el nombre cristiano de Felipe Fasicura, y continuó por el Mediterráneo a Francia y llegó a Roma para ver al Papa. En todas partes fue muy bien recibido y cuando regresaba, al regreso en España, tuvo noticias de que en Japón había habido un cambio político radical, fueron las épocas de aislacionismo en el Japón y de persecución de los católicos. Entonces, aunque él regresó a Japón, los que iban con él, muchos de ellos se decidieron quedar en Sevilla, concretamente en Coria del Río, y de ahí viene el apellido Japón, que es muy abundante en esta zona de Andalucía. Esta es una estatua de Asekura Tsunenaga que está en Coria del Río, junto al río Guadalquivir, y realmente es conocidísimo, claro, allí. Cualquiera que pregunta te dice, sí, está el japonés, Asekura Tsunenaga, sí, está en la orilla del río Guadalquivir, en Coria del Río. Bueno, hemos estado hablando del Paso del Sur, vamos a hablar del Paso del Norte ahora. El Paso del Norte, que según la leyenda china fue llamado también Estrecho Danián. Muy pronto los que hacían mapas empezaron a pensar que si había un paso por el sur, que era Estrecho de Magallanes,
tenía que haber un paso por el norte, que aquí está representado primero un paso entre América y Asia y luego un paso por el norte de América para volver al Océano Atlántico. Este es un mapa de Joan Martínez, de mallorquín, de 1567-1587. Bueno, con esta ilusión de ese paso del norte es con el que se generaron los viajes españoles de búsqueda de ese paso del norte. Hubo viajes españoles desde el Pacífico. Juan de Fuca. Bueno, son viajes novelados y que no fueron ciertos, pero que los escribieron navegantes españoles. Por eso se llamaron los viajes apócrifos, según el informe del académico de la historia, Fernández Navarrete. Pero son preciosos de leer, porque cuentan unas cosas, todas ellas fantásticas, pero muy bien escritas. Hay unos libros de Carlos Alonso Mendizábal, fáciles de encontrar, sobre Juan de Fuca, que contó que llegó por la costa hasta el norte. Bartolomé de Fonte, que fue desde más lejos. Bartolomé de Fonte fue muy creído, se le dio mucho crédito en la Academia de Ciencias de París, porque se pensaba igual que en la isla de California, que era una cosa que los españoles la tenían secreta, porque no querían que nadie lo supiese, para no poder ir fácilmente al norte, y mucho más fácil que por el mar, por el estrecho de Magallanes al sur. El paso del norte actualmente se habla mucho por el deshielo, y si algún día se produce ese deshielo, realmente esto será una revolución en el comercio mundial, la proximidad del norte de Europa con Japón y con China. Realmente el paso del norte no lo encontraron los españoles, ni era un paso del norte que conducía a Europa. Fue un paso del norte que encontraron los rusos, que encontró Vitus Bering navegando para Rusia en 1728. Aquí se ve un mapa posterior, pero en fin, lo refleja. Aquí se ve Asia, con la península de la península de Kanchaka, y con... ¿Es Kanchaka o no es Kanchaka? Esta es Kanchaka, sí. Y con... estaba empezando a confundir lamentablemente con la península que sale de Alaska. Y al otro lado, el norte de América, y una complicación de pasos que no se sabía bien en dónde iban, queriendo entender que por aquí estaban entrando los anglosajones, la bahía de Hudson, estos mares del norte, y pensando que se podía pasar también al otro lado. Bueno, la realidad es que este paso era un paso del norte, pero no era un paso del norte hacia el Atlántico, era un paso del norte hacia Siberia y hacia Rusia. Y es el paso que permitió que los rusos, a partir de ese momento, fuesen los nuevos intrusos, que entraron en el Océano Pacífico. Como vemos, el Océano Pacífico empezaba cada vez más a no ser un lago español. Primero eran ingleses, ahora son rusos, luego incluso más. Bueno, con eso entraríamos en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII, ya voy a terminar ya pronto, querría hablar de un momento que para mí es muy importante, 1763. A mí, si me preguntan cuáles son los años decisivos en la historia de España en América del Norte, uno es 1540, como hemos dicho antes, en las expediciones, y otro es 1763, en América del Norte. 1563 es el año en que se firma el Tratado de París, que pone fin a la Guerra de los 7 años, que habían iniciado Francia e Inglaterra en 1756. En esa guerra España estuvo al principio neutral, pero luego en 1761, por el tercer pacto de familia entre los monarcas borbones, España entró para ayudar a Francia. La acción de España fue muy breve, muy ligera. Además, España no estaba preparado para una gran guerra. Eran los primeros años de Carlos III. Bueno, la reacción inglesa era el tomar inmediatamente la ciudad de Manila y la ciudad de Habana en 1763, y finalmente, afortunadamente para España, se llegó la paz, en la cual España recuperó Manila y La Habana, y también España recibió la Luisiana Occidental, la parte de la Luisiana, que había sido antes francesa, aunque España perdió Florida y no consiguió ni Gibraltar ni Menorca. Y en este año todo cambió en América del Norte, y cambió en el Pacífico, porque se vio que la armada inglesa, que tenía sus bases en India, podía entrar fácilmente y ocupar también esa parte del... Perdón un momento, ¿necesitas algo, Maite?
Me disculpa un momento, es que mi esposa tiene que marchar y yo me he quedado con las llaves del coche. Los voy a dar, discúlpenme. Discúlpenme, es que tengo que... Las cosas pasan. No te voy a dar. Discúlpeme, gracias por su comprensión, es que tiene que marcharse libremente. Bueno, decía que esa nueva situación en el Pacífico, el encargado de hacer frente a ella fue el virrey Amat en Perú. El virrey Amat envió expediciones a Juan Hervé a Pascua y envió dos marinos ilustrísimos de aquella época, que fueron Domingo de Boenechea, que hizo varios viajes, este es uno de ellos, y en las islas Tuamotu, Sociedad, Tahití, Morea, Bora Bora, y el Francisco Murelle de la Rúa, en 1581, que hizo una expedición en sentido contrario desde Filipinas hasta Nueva España. Realmente el objetivo de Murelle de la Rúa era nada más llevar documentos, informar en Perú, pero sin embargo se continuó, hizo más. Murelle de la Rúa tenía un currículum extraordinario. Yo me estoy atreviendo a hablar de marinos, aunque creo que aquí las personas que están así sabrían mejor que yo hablar de la historia de estos marinos. Y Murelle de la Rúa había estado antes en Alaska, que ahora mencionaremos. Bueno, vamos a mencionar el Atlántico Norte, el Pacífico Norte, la pugna de Alaska con los rusos y de Nootka con los ingleses. Todos sabemos que las misiones de Alta California, uno de sus orígenes fue el parar a los rusos que venían desde el norte después de haber descubierto el estrecho de Bering y seguían por la costa. Llegaron noticias a los gobernadores en España de que se aproximaban los rusos pues a costa. Entonces enviaron expediciones, la primera fue la de Juan Pérez, para reconocer la costa, llegando hasta muy al norte de Canadá y ver si había esos asentamientos rusos en la costa. Como en aquella época no había manera de enviar satélites que viesen desde el aire, tenían que hacer expediciones periódicas, y ahí está la expedición de Juan Pérez, de Zeta Bodega, de Bodega Murelle, de Bodega Arteaga, Esteban Martínez, de Eliza Fidalgo, en fin, eran expediciones que recorrieron toda la costa hasta llegar a Alaska, y hicieron un reconocimiento muy completo antes que nadie. Y también hubo el incidente, esto fue con los rusos, y está también el incidente de Nootka. Nootka llegaron noticias al gobernador español, el virrey de España, y allí en Monterrey, en California, de que había barcos ingleses en la zona de Nootka. Nootka está en la frontera de Canadá con Estados Unidos, cerca de la isla de Vancouver. Entonces envió barcos de guerra españoles, y esos barcos de guerra apresaron a algún barco inglés de guerra que estaba allí, y también a los barcos que estaban haciendo comercio o pesquería. Inglaterra reaccionó enviando una armada que la envió desde la India, y España reaccionó enviando más barcos para enfrentarse a los ingleses. Ese fue lo que se llamó el incidente de Nootka, en el que se vivió lo que en algunos momentos se puede llamar en la historia el instante frágil. Si alguna de las dos partes hubiese iniciado la guerra entre España e Inglaterra y en el Pacífico, probablemente habría sido muy complicado lo que podía haber pasado. Finalmente, el enviado inglés Joseph Vancouver y el enviado español Juan Francisco de la Bodega y Cuadra negociaron. Los ingleses accedieron a retirarse, aunque España les indemnizó por la inversión que habían hecho. Aquello quedó como español en el Tratado de San Lorenzo el Real de 1790 y el Acuerdo de 1794, aunque finalmente los españoles también se retiraron. Estamos ya en el final, y solamente diría 3 pinceladas de cómo se veía el Pacífico Norte desde California. Mencionaría las campanas de San Blas. Ven que todas estas expediciones salieron en general del puerto de San Blas. El puerto de San Blas es un puerto en la costa de México, es un puerto, una base naval que estableció el virrey
el visitador Gálvez, con el objetivo de aprovisionar a las misiones de Alta California, incluso al norte. Es una base, actualmente quedan nada más las ruinas, está cerca de Puerto Vallarta, en el estado de Nayarit, y en su momento llegó a tener 30.000 habitantes que construían barcos y además allí enviaban a los marineros hacia el norte. En ese pueblo había una iglesia, naturalmente, y unas campanas que sonaban cuando venía un barco. Eran las campanas de San Blas, un poema que rinde homenaje a un poeta estadounidense, el Longfellow, Henry W. Longfellow, que era un enamorado de la cultura europea, de Francia y de España, tradujo cosas de España, tradujo las coplas de Jorge Manrique, y pocas semanas antes de morir, en 1882, escribió ese poema, The Bells of San Blas, las campanas de San Blas, contando cómo las campanas sonaban y todo el pueblo acudía al muelle a ver si en esos barcos volvían sus familiares que habían ido antes o se recibían la noticia de que habían muerto. Y es un homenaje a la bandera de España que en aquella época se desplegaba sobre todo el mundo, Longfellow. Esto para mí es un poema muy bonito, el último de los últimos que escribió Longfellow, y tiene el mérito de que lo escribió en un momento en que en Estados Unidos había un ambiente popular contra España, al que amenazaban de no respetar, digamos, los derechos humanos, y del cual se derivó la intervención en Cuba, en 1898. El segundo punto que quería mencionar son los nombres españoles en Alaska. De estos recorridos de los españoles por Alaska, han quedado en la costa de Alaska más de 50 nombres que o son españoles o tienen origen español. Hay una publicación muy interesante, además escrita por una persona que conozco bien, que ahora reside en Valencia, Arsenio Rey Tejerina, un español que fue el director del Departamento de Lenguas Romances en la Universidad del Estado de Alaska, en Anchorage, durante 20 años. Está disponible en Internet. Si ustedes entran en Spanish Names in Alaska, encuentran el trabajo de este Arsenio Rey, que explica la historia de estos nombres españoles. Y para mí lo que es interesante es que hay nombres simpáticos. Hay el nombre Quitatayá-Rock, que Quitatayá-Rock, pronunciado así, puede parecer que es un nombre de aquellos indígenas, aquellos naturales medio esquimales, Quitatayá. Bueno, pues no, este era el nombre de un marino español que iba por allí con esos galeones que maniobraban difícilmente, y al encontrarse unas rocas que iba a chocar con ellas, dijo, quítate allá, roca, y eso quedó en los nombres ingleses que se ve Quitatayá-Rock. Y otros nombres, por ejemplo, de homenaje a otros navegantes. Está la bahía de Córdoba, Córdoba con V, que se puso el nombre Evia, Joseph Evia, que había estado con el almirante Córdoba en las batallas en Gibraltar, en el asedio de Gibraltar, en la guerra contra Inglaterra de 79-82. Bueno, y el tercer punto que mencionaría romántico es los visitantes ilustres de Monterrey. Monterrey era el puerto en California, el puerto pacífico, agradable, en el que todos los visitantes ilustres iban a descansar y a conocer a los españoles. Por allí pasó el francés, el conde de la Perús, que es el que informó de esa proximidad de los rusos y es el que originó aquellas expediciones. Y está la historia de un ruso ya pasado aquellos años, en 1806, cuando iba a la paz, Nikolai Petrovich Rezanov, el capitán Rezanov, que llegó a Monterrey, iba con el objetivo de obtener aprovisionamientos para una colonia rusa en Sitka, en Alaska. Fue bien recibido por el gobernador Argüello. Allí conoció a la hija joven de Argüello, Conchita Argüello. Conchita debía ser una chica joven y guapa, y Rezanov debía ser un ruso guapo también. Se enamoraron y el Rezanov tuvo que marchar. Se juraron amor. Conchita prometió que esperaría su regreso. Rezanov volvió a Rusia y dijo que volvería, pero murió en Rusia al cruzar un río helado. Conchita esperó y cuando le llegó la noticia de que el Rezanov había muerto, ingresó en un convento. Tengo un amigo que ha escrito también libros que me ha dicho que está preparando una ópera sobre este tema del conde Rezanov y Conchita Argüello en Monterrey, en California. Bueno, pues con esto yo hablaría. Estos son los protagonistas de aquellas aventuras en Alaska. Ahí se ve algunos, Antonio Murelle, que después hemos visto en Perú. Es una época en que los sellos servían no solo para enviar cartas, sino también para hablar de la historia de España.
Y vemos también, por ejemplo, el poblado de Nootka, en uno de estos sellos de España, de una peseta y 20 céntimos, y también la isla de Nootka, como era en aquel momento. Vamos a hablar, y con esto voy a terminar, de los marinos de la Ilustración. Todos sabemos el espíritu de la Ilustración, en el que la razón era la autoridad máxima, el análisis científico era la base de todas las decisiones, y que produjo muchos cambios en las costumbres del pueblo español. Un cambio en los barcos es que los barcos también, muchos de ellos ya no empezaron a tener nombres de santos. Son los barcos La Descubierta, La Atrevida, Sutil, Princesa, Favorita, cuando antes eran Santa María, Santa, todos nombres de santos. También en el momento en que usaban esas peluconas plateadas con las cuales les gustaba ser retratados y con casacas de terciopelo, pero no nos vamos a fijar en esos detalles secundarios. Hablamos de las expediciones científicas, de los mapas y de las obras de ingeniería en Oceanía. Las expediciones científicas, la expedición básica famosa es la de Alejandro Malaspina. No voy a entrar en detalles. Alejandro Malaspina era un noble italiano al servicio integrado en España, que participó en campañas en el norte de África y en el asedio a Gibraltar de 1782, que había estado 3 veces en Filipinas, y luego presentó el plan de la expedición y partió de Cádiz el 30 de julio de 1789. Este fue un viaje interesantísimo, el de mayor contenido científico de la época. Llegó hasta el norte de América buscando ese paso de Juan de Fuca, el paso que Juan de Fuca había dicho que existía, el paso del norte, en la isla de Vancouver, etcétera. Y bueno, se repararon en varias rutas. Este es un mapa tomado de un libro que les recomiendo, de José de la Sota Ríos, que lo ha escrito narrando, porque hizo el mismo recorrido que Malaspina en un barco de vela, parándose en los diversos sitios y recogiendo información. O sea, es una narración del viaje de Malaspina con contenido histórico también, pero sobre todo con contenido de pasado. Bueno, mencionaría los mapas que hicieron estos marinos. Hay muchos mapas, aquí vemos algunos que están con mucho más detalle. Naturalmente no hicieron mapas de las 25.000 islas que están en Oceanía, porque era imposible, pero sí que hicieron muchos mapas, y lo que es interesante para mí es que son mapas con muchísima información. Por ejemplo, tienen la información de las batimétricas, la profundidad al aproximarse a la costa. Dicen que estos mapas son los que luego utilizaron los navegantes ingleses, en especial James Cook, cuando navegó por el Pacífico. Y estos mapas están en el Museo Naval, fundamentalmente, también en la Academia de la Historia, también en el Archivo de Simancas, etcétera. Bueno, y por último, ya que estamos en una universidad politécnica, hablo de las obras de ingeniería. Además de mapas, los españoles hicieron obras de ingeniería en Oceanía, en Micronesia. Por ejemplo, en la isla de Guam, que luego fue la capital estadounidense, aquí vemos un camino real que conectaba desde el sur hasta el norte por toda la isla. Evidentemente no merece el título de camino real, porque camino real estaban reservados a los caminos que unían capitales de provincia española, y esto no era una provincia española, ni había 2 capitales de provincia en esta isla. Pero en fin, así se llamó Camino Real de Guam, en un mapa de 1672, y hay un libro interesantísimo de Javier Galván Guijo, Islas del Pacífico, el legado español del año 2000, en el que se ven muchas cosas de los recuerdos españoles en la isla de Guam, pero, por ejemplo, algunos puentes que hicieron los españoles y que se conservan. El puente sobre el río Talifab-Kenagat, el puente sobre el río Sella en Umatac, y el San Antonio de Padua en uno de los puentes de Agaña, en este camino real de la isla de Guam. Y una cosa curiosa, el escudo del gobernador español en la isla de Guam. Este es un escudo que es peculiar porque tiene singularidades. Las hojas de laurel en vez de estar abajo, que es lo normal, debajo del escudo, lo ven que están arriba. Y luego los dibujos, el castillo está sobre fondo blanco y el león está sobre esto color rojo. Cuando el escudo español actual, la torre está sobre fondo rojo y esto está sobre fondo blanco. Es inverso, pero en fin, no importa. Ese es un escudo que estaba en el palacio, en la casa del gobernador en Guam. Cuando Guam pasó a ser estadounidense, lo llevaron a Annápolis, al Museo de la Escuela de Annápolis, y desde 1894
está de nuevo en Guam, en la isla de Guam, en el palacio del gobernador español que ha sido restaurado allí. Pues señores y señores, yo creo que con esta imagen del escudo de España, yo creo que puedo dar por terminada mi conferencia, mi charla. Espero que tengan argumentos para decir que el Océano Pacífico efectivamente fue un lago español, o si lo prefieren en inglés, fue un Spanish Lake. Con lo cual, señores, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para lo que quieran preguntarme o decir. ¿Qué tal? Bueno, después de oír todo esto a don Luis Laorden, creo que está justificado el pensar que es un enamorado de la historia de España en esta zona, en este gran lago español. Y ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que por aquí se nos pueden ocurrir. ¿Quién es el primero? No hace falta que levantéis la mano todos a la vez. Vamos a ver. Aquí me parece que... Querías tú decir algo, ¿no? Bueno, sí, claro. Es tan fantástico que añadir más cosas y preguntar parece, desde luego parece difícil. Pero vamos a ver si, a pesar de lo difícil, a alguien se le ocurre alguna pregunta. Vamos a ver. Luis, muchas gracias por tu conferencia. Quiero reincidir en una cosa que es conocida por todos los que ignoramos todo esto que nos has contado esta noche, y es sobre el galeón Acapulco-Manila. ¿Qué importancia realmente tuvo ese trasiego del galeón para unir el mundo oriental con el mundo occidental? ¿Qué importancia política, económica, comercial? ¿Nos puedes elaborar un poquito sobre eso? Bueno, se puede hablar de los hechos y luego se puede hablar del resultado de esos hechos, del significado. Yo no me atrevo a contestar con precisión a esa pregunta porque el tema es muy amplio. Sí que he mencionado, por ejemplo, el discurso de ingreso de Carlos Martínez Shaw en la Real Academia de la Historia fue sobre ese tema. Fue sobre la importancia económica de ese comercio. Yo recomiendo a los que quieran investigar que acudan a ese discurso de ingreso, que fue hace poco, fue hace un año o algo así. Y yo creo que sí que debió ser muy grande, sí que, naturalmente, ¿qué voy a decir? Digo lo mismo que dirías tú, Secundino, ¿no? Quizá tú podías ilustrarnos pensando qué es lo que tú crees, pero dices influencia material del comercio, influencia espiritual de las ideas, influencia política de la aproximación de los pueblos, no sé, pero Secundino, tú puedes ilustrarnos sobre este tema mejor que nadie. Hay un detalle. De lo poco que conozco. Hay un detalle en México. En México hay un vestido folclórico, conocido por todo el mundo cuando se habla de folclore, de la indumentaria, que se llama, lo llevan las mujeres, se llama la china pueblana. La china pueblana es un vestido muy de gran colorido, con unos bordados enormemente repujados y demás, y parece ser que esto viene de Filipinas, como viene de Filipinas muchas otras cosas que se encuentran actualmente en México. Es decir, que desde el punto de vista cultural, folclórico y no digamos ya comercial, pues ese tránsito continuo del galeón debió de tener una gran importancia. Pero vamos, no tengo yo especial interés en que nos hables de eso. Bueno, hay láminas preciosas, hay ilustraciones, hay dibujos de ese folclore, de ese costumbrismo. Claro, se generó un intercambio, unas relaciones extraordinarias. Y luego, desde el punto de vista comercial, fíjate todo el comercio que se originó en Filipinas, ¿no? Posteriormente. En fin. No. Pues yo una pregunta que creo que me ha surgido. Toda esta información que nos has dado en Perdón, Estados... no te oigo bien, dime. No, que te quería preguntar, toda esta información que nos has tratado, en Estados Unidos todos los historiadores, o al menos la población... Habla más fuerte o dilo... No, que... Ahora. Te pregunto que toda esta información que nos has dado, ¿es consciente, por ejemplo, historiadores norteamericanos, o esta información existe en el consciente de los investigadores americanos, es real o está a la altura actualmente de información en la calle o en publicaciones científicas, o esto ha desaparecido totalmente de los historiadores americanos?
norteamericanos, sobre todo todas las exploraciones que ha habido sobre la Baja California, toda la costa oeste norteamericana. ¿Existe realmente actualmente investigadores que transmitan esta información o no hay nada publicado, o se ha perdido, o qué ha pasado? Bueno, a ver, información, desde luego en España, sobre todo gracias a esta obra de Editorial Naval de Fuentes Españoles, es extraordinario esa obra, recopila todo y extraordinario. Y también hay monografías muy interesantes, yo tengo algunas relacionadas en este documento de no sé si decir nombres, de Hidalgo Nuchera, de Delgado Bañón, de Landín Carrasco, bueno, son marinos que conocéis, en el que tienen un montón de información, y luego en los grandes libros, en Cerezo Martínez, en Luisa Martínez, etcétera, que tienen. En lo que se refiere a exploradores estadounidenses, yo creo que hay muchos historiadores estadounidenses que han estudiado el tema sobre todo de California, tanto Alta como Baja California. Los mejores libros de los navegantes españoles en Baja y Alta California son, por ejemplo, de Michael Mates, no se pronuncia bien, que tiene unos libros extraordinarios contando a esos exploradores. Respecto a la continuación en el Pacífico, yo no conozco bibliografía estadounidense que hablen de estos exploradores españoles. No digo que no exista, pero no la conozco. Parece que ellos se han concentrado en esta historia de California, del sur de California, Baja California, Alta California, y también de los incidentes en Vancouver y en Alaska. Lo que sí que hay mucho interés, y ya lo mencioné un poco al principio, para mí es en Australia. En Australia celebran unas exposiciones, comentaba un amigo que estuvo, Naming Australia, poniéndome el nombre Australia, que la última fue en Auckland, que fue una exposición extraordinaria, que fueron los Reyes de España a inaugurarla, y ha habido relación entre descendientes de españoles que quedaron allí, que han venido a España. Yo eso también lo cuento en estas páginas que está aquí. Y sí, claro, hay mucha información. El profesor Spate que he mencionado, Speites, ha escrito muchos libros, también sobre la expedición de Malaspina, también sobre la presencia de España en el Japón. En fin, los libros, la bibliografía, claro que hay, empieza y verás, busca uno, verás otro. Hay alguna librería muy buena por ahí de libros de América, en Madrid, de historia en América, el continente, que se pueden encontrar información. Librería Polifemo, es una librería muy buena en Avenida de Bruselas sobre estos temas. No sé si... Sí, enhorabuena, Luis, por la magnífica conferencia. Una vez más, ha sido una delicia escucharte. Al hilo de la intervención anterior, me falla la memoria, pero hay un escritor magnífico, americano, el autor de South Pacific, de Tales of South Pacific, no recuerdo el nombre, a lo mejor, bueno, que escribió una novela muy larga, histórica, sobre España también. Bueno. Y él escribe mucho sobre el Pacífico, yo leí mucho hace 30 o 40 años, y trata con enorme dureza a la colonización española del lago español. Es enormemente crítico con nuestra presencia allí. Y me ha venido a la memoria la viuda Isabel, no recuerdo el nombre que has dicho, que has escrito, la que quedó viuda en el Isabel Barreto. Viaje de las Islas Salomón, en que describe eso en un librito, exclusivamente sobre esa expedición, y es enormemente crítico y malvado con ella, con lo cual, pues cuando... ¿Qué está diciendo, que fue malvada Isabel Barreto? No, sí. ¿Qué? Sí, que fue muy crítico y que fue una mujer cruel, una persona muy difícil de tratar y muy cruel, y tuvo muchas aventuras. Con lo cual, pues, es un contrapunto que naturalmente no comparto como lo podría compartir, pero que viene a cuenta de esa interpretación anglosajona o americana de nuestra presencia en el lago español. Nada más, bueno, no es una pregunta. Muy bien. ¿No sería James Michener?
efectivamente. Y tiene muchas cosas escritas sobre los conquistadores o los exploradores españoles del Pacífico. Bueno, luego también está el pintoresquismo del sur del Pacífico, que a ese también se ha dedicado mucha literatura, sobre todo, y películas incluso, originado. Bueno, no sé si esto da una imagen del que efectivamente estábamos en un lago español. Un lago español, pero con leyenda negra. Luis, sin ánimo de ser pesado, solamente una última cuestión. Toda tu conferencia trasuma una especie de sentido de decadencia, es decir, una historia. Ahí te preguntaba a un asistente aquí a la conferencia si realmente la historiografía americana respeta estos hechos, respeta estos nombres y tal. Yo pienso que hay un gran olvido y tal, pero yo quiero tratar el tema de Filipinas. El tema de Filipinas, sí. Es decir, de todo esto, hombre, quedan los resultados de Malaspina, quedan los resultados de las exploraciones de los viajes científicos, queda todo eso, que es mucho. Pero me refiero a Filipinas. No perdimos Filipinas en el 98. La hemos perdido a lo largo del siglo XX. Si tenemos presentes que hasta el año 70 y tantos, en la Constitución filipina, figuraba el español como lengua oficial, aunque ya no se hablara al nivel del tagalo o al nivel del inglés, pero aparecía. Y de hecho el español, debes de encontrar en el lenguaje del tagalo o del inglés de Manila, debes de encontrar como 500 palabras que se usan continuamente, diariamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo demonios hemos perdido esa base, esa plataforma cultural inmensa que era el español? Y claro, los políticos filipinos, llegó el 75, creo que fue, o 76, dice, ¿cómo vamos a permitir que en la Constitución siga habiendo esta especie de remanente arqueológico de que el español sigue siendo oficial si ya no lo habla casi nadie, excepto un sector mínimo de la clase media de Manila, educados en Santo Tomás, el colegio de los padres dominicos, ¿no? Entonces, no sé si puedes comentar un poquito sobre esta desidia española respecto a Manila, que es una desidia importante, y ahora tratamos de recuperarlo con español enseñado en Corea del Sur, español enseñado en no sé dónde, en Japón y demás, pero que era nuestra gran plataforma cultural para convertirla en plataforma comercial y demás. Bueno, yo no, perdón, quizá antes de la intervención de César, yo he mencionado que la historia de Filipinas iba a quedar al margen de mi charla, porque es que no me atrevo a hablar de ello, de la visión, porque es una visión tan interesante, tan compleja, que no me atreví a tratarla, pero en fin, estoy de acuerdo con lo que tú dices y adelante. Muy breve. Efectivamente, había 3 leyes que protegían el español en Filipinas, que era la ley Magalona. César, perdona, habla más. Había 3 leyes que sentenciaban que el español era lengua oficial en Filipinas. Eran la ley Magalona, la ley Soto y la ley Cuenco. Estas leyes fueron abolidas por el presidente Marcos. Y esto sería largo de explicar por la política filipina, pero lo que se refería el anterior, la persona que ha hecho la pregunta, es el porqué de esta negligencia. Entonces hay que hablar del fusilamiento de Rizal, y hay que hablar del ahorcamiento del padre Burgos, del padre Zamora, en el año 1873, en lo que se llamó la Algarada de Cavite. Y hay que hablar de una política nefasta que España tuvo en Filipinas y de la falta de autocrítica que siempre se han hecho sobre estos hechos. Actualmente hay una exposición sobre Rizal en la Biblioteca Nacional, pero la autocrítica de los hechos terribles que dieron Filipinas la perdimos no en el 98, sino en el 96, y concretamente el 30 de diciembre del año 1996, cuando Rizal cae abatido y fusilado por un juicio totalmente inicuo e injusto. Y además se fusila por la espalda como un traidor. Y cuando él se dirige al capitán del pelotón pidiendo ser fusilado
de frente dignamente, porque no había sido, él decía, no había sido traidor ni de España ni de Filipinas. Entonces, a pesar de esto, se le fusila por la espalda. Rizal se vuelve con el puño dentro y muere de frente. Pero antes había dicho en español, que no en tagalo, les había dicho al pelotón de fusilamiento: no me disparéis a la cabeza porque he estudiado mucho. Es una de las frases más terribles de la historia. Rizal, en los 3 años que estuvo en España, del 1882 al 1885, hizo la carrera de medicina, de filosofía y letras y de bellas artes, en pintura y escultura. Después escribió 2 grandes novelas, aprendió 17 lenguas, fue campeón de esgrima en Inglaterra, fue amigo del patólogo Virchow, fue amigo de Blumentritt y fue fusilado a los 35 años. Entonces esto es mucho peor que negligencia. Es un crimen del cual no se ha hecho la debida autocrítica, nada más. Pero yo quería añadir que esta exposición perdóname, Atanasio, muy brevemente, que esta exposición de José Rizal, que ha mencionado César Navarro, que está en la Biblioteca Nacional, efectivamente es una exposición muy interesante. Yo la he visitado porque tenía interés en estos temas antes de entrar en esta conversación, y efectivamente es una exposición que habla del tipismo no sé si estarás de acuerdo, César, que tú conoces mejor, del tipismo de filipino, español y las relaciones, y muy brevemente habla de esa faceta de Rizal y de ese tremendo error español del fusilamiento de Rizal. Con lo cual, efectivamente, falta esa autocrítica, sin exagerar, claro, desde mi punto de vista, y eso al final es lo que produce esos resultados de pérdida, no sé, es difícil. Otros países quizá lo han hecho mejor, porque han hecho cosas parecidas, pero sin embargo han mantenido unas relaciones más cordiales, más intensas, nada más, no sé. Sí, yo iba a decir que precisamente el monumento a Rizal, que se ha hecho aquí en Madrid no hace muchos años, está en la esquina del Parque de Santander. Lo digo porque hay alumnos que a lo mejor les interesa verlo. Hay allí incluso cartas manuscritas antes de morir de Rizal, allí en el Parque de Santander. Vamos a ver la siguiente pregunta. No, en relación con este tema de Rizal. Háblame, no sé qué me pasa, que no oigo bien. Si quieres que... Vamos a ver si se me oye bien o... Sí. Sí, se me... No, que digo que el monumento que tenemos aquí en Madrid, dedicado a Rizal, es exactamente una reproducción del monumento que se hizo hace muchísimos años y que está en Manila. ¿En? Manila, en Filipinas. Una reproducción exacta. ¿El monumento que tenemos aquí? Sí, además lo he verificado porque yo tengo el SPAS antiguo y hay una fotografía del monumento que está en Manila, y es prácticamente clavado a la reproducción. Es una reproducción del que tenemos aquí en Madrid, y que me parece que fue en los tiempos de Ruiz Gallardón, me parece. Sí, pero fíjate, yo diría, ¿y cuántos conocen que hay un monumento a Rizal en Madrid? Pues poca gente. Yo, como vivo en la calle Valle Hermoso, pues sí lo conozco. Pero falta, yo creo que todo lo que sea hablar, conocer, comentar, es lo que nos falta, ¿no? Ya. No sé, yo en esto no me atrevo. Todos podemos decir cosas y tener una opinión igualmente fundada que la que tuviese yo. No sé, comentar unos con otros. Diálogo. Bien. Bueno, gracias. Y una otra pregunta, que es una cuestión curiosa que tengo de hace tiempo. ¿Tú tienes idea de las Islas Palau, que tengo entendido que fueron en una temporada españolas y que luego cayeron en poder de Estados Unidos, y que hace pocos años me parece que han logrado la independencia y ahora es un estado independiente, las Islas Palau? ¿Tú sabes el nombre de Palau, de dónde puede venir? Porque Palau claramente es palabra catalana. No lo sé, pero en el libro este que he mencionado del Mar del Sur seguro que está. No lo sé. Vale. Tendría que buscar en el libro, no lo sé. Vale, gracias. A raíz del comentario anterior de la Palau, es verdad que en la conquista o en el descubrimiento de América Norte-Sur, en fin,
no hubo participación catalana porque el rey católico se negó a colaborar con la reina Isabel en la financiación del descubrimiento de América, o eso es un rumor? Bueno, son temas muy bonitos. Ese no es un bulo. Es decir, en las primeras leyes, capitulaciones, en el reparto entre Fernando e Isabel, Fernando dejaba a Isabel toda América, el descubrimiento, y él se quedaba con el Mediterráneo y esas cosas, ¿no? Y incluso hay un libro muy bueno de un historiador de Manzano y Manzano, que fue profesor, en el que ha analizado con mucho detalle si eso que estaba en las leyes o algo así realmente se practicó o no. Y parece ser que sí. Me refiero en la primera época. Luego al final tanto había catalanes como había de todos los países. Y por ejemplo, en California fueron todos catalanes, y las misiones y mallorquines y muchos más, de muchos más sitios. Y en el norte el Marqués de Rubí era catalán, y todo lo de Croix, y muchos eran. Pero al principio, efectivamente, parecía que era Castilla la que organizaba. Iban con la bandera de Castilla, no iban con la bandera de Cataluña, pero luego enseguida se unieron. Y por ejemplo, en Nueva España hubo un navegante catalán muy importante, Pedro Porter y Casanate, que era un caballero de lo que era Cataluña, de Barbastro, de entonces a Cataluña de Aragón y Cataluña. Y efectivamente al principio hubo un poco de separación, pero no por ningún prejuicio, sino por el reparto que hicieron entre ellos. Es lo que yo tengo entendido que fue así, de lo que yo he leído. Y creo que sí que era, aunque luego muy al principio. No sé si eso responde a tu pregunta, pero eso ya son temas de una investigación histórica muy detallada que... Bueno, aquí en esta universidad, Luis Suárez nos dio una conferencia sobre los reyes católicos y nos explicaba cómo se repartieron el poder entre los dos, pero que además no eran poderes independientes. Todo lo que acordaba uno de ellos, Fernando o Isabel, lo rubricaba también el otro. Es decir, ¿cómo? Tanto monta tanto, es la frase. Sí, pues, bueno, en esa conferencia lo vimos claramente así. Vamos a ver quién más nos quiere ilustrar. No digo preguntar, sino ilustrar, que es lo que parece que está resultando. Vamos a ver. ¿Quién más quiere? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues damos la enhorabuena. Mire, luego creo que ha sido una de las conferencias, digamos, esto se llama Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, pues humanidades al máximo, es lo que hemos tenido hoy.